Aleluya, aleluya. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos el capítulo 22, verso 1 al 5, donde vimos la parte 4 de la Nueva Jerusalén. Y pudimos analizar la descripción de esta ciudad de Dios, el exterior y el interior. Yo no sé si no sé, hermanos, qué sintió usted al describir, al momento de dar el estudio de la descripción de esta gloria postrera. Pero déjeme expresarle lo que yo sentí, bueno, no lo que yo sentí, pero más que nada que a mí me anima esa descripción para seguir luchando y para proseguir a la meta. Me ayuda mucho, la verdad. ¿Sabe? Al momento de describir esa ciudad tan hermosa, dan ganas de estar allá. Es un lugar incorruptible, donde no hay corrupción, donde no hay nada de lo que hay aquí. Aquí usted podrá tener lo más hermoso, lo más lindo, podrá ser la persona más millonaria, pero nada comparado con la gloria. Aleluya. Yo estoy luchando por seguir a la meta. No sé usted, yo anhelo estar allá. Espero que muchos de ustedes ahora comprendan que estamos en esta tierra solo como extranjeros y peregrinos, así como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2, verso 10 o 11 me parece. Y que hasta este momento, mi amado hermano, yo no he visto una sola persona que haya vivido eternamente, por toda la vida, por toda la eternidad aquí en la tierra. O sea, estamos en un lugar de corrupción, en un lugar donde todo se termina, donde usted se acaba, donde las cosas materiales se terminan, se acaban, donde, hermano, es algo que realmente corrompe. La gente está corrompida también. Estamos viviendo ahora casi como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ya matrimonios homosexuales por aquí, por allá. Vea todo lo que está sucediendo, vea todo lo que está pasando. Estamos ya viviendo en los últimos tiempos y por eso el tema de esta mañana, precisamente, así como dice el encabezado de Apocalipsis capítulo 22, verso 6, la venida de Cristo está cerca. Ese es el tema. La venida de Cristo está cerca y le voy a invitar que vaya conmigo ahí al capítulo 22 del libro de Apocalipsis y vamos a leer la palabra del Señor ahí. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, ¿para qué dice? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Amén, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben, diga conmigo, deben. O sea, son cosas que van a pasar, son cosas que van a suceder pronto. No falta mucho tiempo para que esto suceda. Cristo viene pronto, la venida de Cristo está cerca, ¿sabe? No es para asustarse, sino más bien es para alegrarse de que Cristo ya viene pronto. Hay personas a quienes les asusta que Cristo venga pronto, mi amado hermano, porque no están preparados para su venida. Debemos de estar preparados para su venida. ¿Cuántos de los que están aquí están preparados? Amén. Y aquí, hermanos, podríamos entrar en un tema muy controversial para los incrédulos referente a la primera frase de esta palabra, como por ejemplo la frase dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquellos que dicen que la Biblia está escrita por el pensamiento de hombre y les es más fácil creer en el último libro que salió de algún estudioso famoso
Y le creen más al libro de ese hombre que a la palabra que fue escrita del pensamiento de Dios, o le creen más a las palabras de una persona que aparentemente les está predicando, pero que no les está dando la palabra, sino que les está hablando de su propio pensamiento. Y la gente aplaude, la gente brinca, la gente se amontona. Hermanos, la palabra de Dios no puede, no debe de ser cambiada. No debe de ser de ninguna manera ocupada por otra palabra que no sea la palabra del Señor. Entonces dice ahí en el siguiente párrafo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, o sea, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el tema? La venida de Cristo está cerca. Y el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, ha enviado mensajero para mostrar lo que pronto debe suceder. ¿A qué se refiere? A la venida de Cristo, hermano. A eso se refiere. Cristo viene pronto. Este versículo relata una noticia muy importante. La venida de Cristo. Ahora, sea la primera, sea la segunda, aquí hay un anuncio. Y nosotros estamos esperando para que cuando Él venga en las nubes, usted y yo seamos arrebatados. Ahora, más adelantito se los voy a explicar mejor para que no vaya a entrar en confusión. En este año, hermanos, 2020, hemos visto lo que en la historia de su vida no había visto. ¿Cuántos de los que están aquí habían visto lo que entrando el año comenzamos a ver? Y lo que estamos viendo ahora, nadie lo habíamos visto. Y los estudiosos aseguran que terminaremos el año de una manera peor. Porque de aquí para adelante, hermanos, no habrá nada mejor en referencia a la tierra. O sea, en la tierra no habrá nada mejor. Lo que sí es mejor ahora es confiar en Cristo. Dígale al que esté a su lado, confía en Cristo. Santifíquese, obedezca, persevere hasta el fin para que sea salvo, para que no se vaya a quedar a la gran tribulación. Mateo 24:13 dice, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. ¿Quién? El que persevere hasta el fin. Y aquí voy a entrar un poquito en aquello de que si la salvación se pierde o no se pierde, porque últimamente he estado escuchando personas que están debatiendo mucho sobre que si la salvación se pierde o no se pierde, y muchas personas de las iglesias que están en una iglesia donde se les predica la sana doctrina se están confundiendo. No es para debatir, no es para estar en contra de ninguna persona, hermano. Es simple y sencillamente para quitar confusión dentro de la congregación, para que no haya confusión dentro de la iglesia. Porque el que persevere hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Recuerde que muchos fueron los llamados. Desde ahí podemos ver que muchos fueron los llamados y pocos los seleccionados, pocos los escogidos. Dios nos dio la salvación a todos, hermano, a todos. Dios nos dio la salvación. Pero ¿qué hizo cada uno con esa salvación? ¿Sabe lo que hizo Esaú con su primogenitura? Se la cambió a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por un plato de comida. Esaú jugaba con aquella primogenitura. Hay mucha gente ahora que está jugando con la salvación. ¿Sí o no? Hay mucha gente, hermano, ahora que está
jugando con la salvación. La salvación es un regalo. Dios la regaló. Pero ¿qué pasó con ese regalo? ¿La descuidó? ¿La está descuidando? ¿Qué está pasando con tu salvación? Tú que me estás viendo ahí por medio de la página de YouTube o la página de Facebook en vivo, dime, ¿qué está pasando con tu salvación? ¿Cómo la estás cuidando? Porque hay personas que piensan que la salvación, una vez salvo, siempre salvo y ya no hay que cuidarla. Incluso están pensando que aún pecando, dice, Dios no te va a permitir que mueras sin antes arrepentirte. Dice la palabra que Él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo es que muchos dicen, hermanos, que solo aceptando a Cristo ya eres salvo? Bueno, déjeme decirle que sí, puede ser. Puede ser que una persona acepta a Cristo, es salvo ya, en ese momento es salvo. Si una persona acepta un carro y lo arrolla y lo mata, esa persona se va al cielo, si se arrepintió de verdad. O sea, yo no quiero decir que no sea salvo, pero aquí quiero que escuche esto, mi amado hermano, no es lo mismo aceptar a Cristo que mantenerse en Cristo. Entonces, cuando la persona no es arrojada, cuando la persona no es arrollada por un vehículo o la persona sigue viviendo, tiene que seguir manteniéndose en Cristo. Entonces, algunos aplican que no hay que mantenerse ya en Cristo para ser salvo. Ellos dicen que Dios va a permitir que usted tenga tiempo para arrepentirse, si Él viene como ladrón en la noche. Al que acepta a Cristo todavía le queda el perseverar en Cristo. Oiga, ¿cuántas veces hemos mencionado ya la palabra Cristo en esta mañana? ¿Cuántas veces? Muchas. Y sabe que hay lugares donde ya no se habla de la venida de Cristo, donde ya no se habla de aceptar a Cristo, donde, bueno, hay lugares donde así sucede, donde se quieren alcanzar a las personas diciéndole, una vez que tú ya vienes aquí a nuestro grupo, ya todo va a ser felicidad, todo va a ser prosperidad, todo va a ser, tú vas a ser como un Dios. Ya no vas a hacer cola, ahora vas a hacer cabeza. Pero para hacer cabeza hay que comenzar por la cola. Hay que comenzar de abajo para que me entienda. Aleluya. Al que acepta a Cristo todavía le queda perseverar en Cristo. Pero muchos dicen, no, pero es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, Él no es hombre para que mienta, eso es verdad. Pero nosotros sí somos hombres y mentimos, ¿sí o no? Y a nosotros se nos ha dado un mandato, una ordenanza. Y eso es obedecer los 10 mandamientos, los estatutos de Dios. Es bien fácil, hermano. Es bien fácil de entenderlo. Si una vez que usted acepta a Cristo, eso ya lo salva, aunque siga pecando, entonces ¿para qué Dios se preocupó por sus estatutos? ¿Por qué Dios se preocupó ¿Por qué Dios se preocupó por dejarnos aquí un libro lleno de ordenanzas, lleno de direcciones, cómo poder llegar al cielo, cómo poder salvarnos? Porque quiere decir que una vez que acepta a Cristo, usted ya es salvo, siempre salvo, y no necesita ni siquiera leer la Biblia. Entonces algunos podrán decir ahí, no, pastor, usted ya está exagerando, ya nos está poniendo muy en mal, demasiado. No, es que una cosa le sigue a la otra. Es como la mentira, que una mentira atrae a la otra mentira. Una persona que miente por primera vez va a mentir hasta que lo descubran, hasta el último. Y le van a preguntar a esta persona si es la primera vez que miente, y en vez de decir que no, en vez de decir que no, dice que sí, que es la primera vez que miente. Pero en realidad es la primera vez que lo descubrieron.
¿Verdad? Alabado sea el Señor. Dios no quiere ministros mentirosos, hermano. Dios quiere ministros honestos, sinceros, que prediquen la palabra sin interés. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí pueden alabar su nombre? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero nosotros somos hombres que mentimos y que nos arrepentimos de cosas de hacer cosas que deberíamos de hacer. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de ahí mismo, Apocalipsis capítulo 22, verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7. Llama bienaventurado, hermano, al que guarda estas palabras. ¿Por qué tendría que llamar bienaventurado al que guarda las palabras de este libro? En otras palabras, está diciendo en su significado afortunado, dichoso. Entonces, si el que guarda las palabras de este libro es afortunado y dichoso, entonces, ¿qué del que aceptó a Cristo y no guardó las palabras? ¿Cómo se le llamaría? Bueno, el antónimo, la palabra contra o que se relaciona para decir lo contrario es de dichoso a desgraciado. Desdichado. Entonces, ¿ve la diferencia que hay entre una y otra? Uno dichoso, bienaventurado, afortunado, pero este es el que guarda, pero el que no guarda, dice la palabra que es un, dígalo usted, desdichado, desventurado. Alabado sea el Señor. Entonces, pudiendo haber guardado mis palabras, dice el Señor, no lo hiciste. Un gran ejemplo, Mateo capítulo 25. Dios a los 3 siervos les tomó en cuenta, o sea, todos estaban en la misma posición delante de Dios. Y estamos hablando, para que sigamos con el tema, sobre aquellos que piensan que la salvación se pierde. Podríamos decir, todos aceptaron a Cristo, o sea, todos estaban en la misma posición, todos aceptaron a Cristo, pero no todos se mantuvieron en Cristo. Y a uno le dijo, a este que no perseveró le dijo, o sea, al siervo inútil, porque así le llama, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si había sido escogido para realizar algo, había sido apartado, había sido separado y se le dio también talento al igual que a los otros, pero no perseveró. Si la salvación no se pierde, hermanos, entonces, ¿para qué Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, verso 12, en mi ausencia ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué se los diría? Entonces, habría que abrir ahí un gran debate, una gran explicación sobre eso. Ahora, Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Diga conmigo, retén lo que tienes.
¿Para qué tendría que decir el Señor? Porque estas son palabras de Dios. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Dice, para que nadie tome tu corona. Pero ¿por qué habría de tomar la corona el Señor si el Señor ya lo salvó? Entonces, todo esto, hermano, es contraproducente. ¿Sabe? Siempre he venido entendiendo que todo lo que el hombre piensa no es lo que Dios piensa. Todo lo que el hombre interpreta no es lo que Dios interpreta. Porque nuestra mente, nuestra sabiduría está tan limitada, pero Dios no está limitado. Nosotros hombres somos hombres finitos, Dios es infinito. Por eso no alcanzamos a entender, y por eso los debates, y por eso los pleitos, por eso estamos siempre argumentando que nosotros tenemos la razón, que solamente nosotros vamos a ser salvos, que los demás no, solamente nuestra iglesia es la que va a ser salva. Hermano, por favor, conozcamos mejor a Dios. Amén. Gloria al Señor. Retener, esta palabra de retener es lo mismo que guardar, es lo mismo que mantenerse en el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están guardando su palabra? ¿Cuántos de los que están aquí están reteniendo su corona? No. ¿Para qué? Si ya soy salvo. En el verso 12 dice, al que venciere, mire la palabra, al que venciere dice que escribirá su nombre, que escribirá sobre él el nombre de su Dios. ¿A quién? Al que venciere. ¿Para qué hay que vencer algo que ya está vencido? O sea, que ¿para qué vencer de esa manera? ¿Para ganar la salvación? Si ya Dios no la dio. Esa es la pregunta que ellos se hacen. Pero en cambio el Señor dice que debemos de vencer, porque ese tipo de vencimiento, ese tipo de lucha, no es la misma lucha que a Dios le pertenece. Hay una lucha que a Dios le pertenece y hay otra lucha que te pertenece a ti y a mí. Y hay que luchar, porque a veces encerramos esa palabra de que el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y de que nosotros ya no tenemos que vencer nada, y esa palabra la usamos en general, en contexto, así, de una manera global, como que si ya nosotros no tendríamos que hacer nada, y es ahí donde nos caen en la equivocación, en el engaño, en la confusión de que entonces, si somos salvos, si aceptamos a Cristo, somos salvos, y una vez salvos, siempre salvos. Entonces caen en esa confusión de esa manera. La palabra dice que al que venciere, dice que escribirá sobre él el nombre de su Dios. No al que se queda sin hacer nada, al que venciere, al que lucha, al que persevera. ¿A dónde lo quiero llevar, mi amado hermano, con esto? A que no vaya a caer en el lazo del diablo creyendo que la salvación no se pierde. Muchos dicen que si la salvación hacia Dios imperfecto. O sea, tienen argumentos falsos, pero que parecen verdaderos. Dicen que si la salvación se pierde, eso hace a Dios imperfecto. No, mi amado hermano, Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Déjeme decirle que Dios definitivamente nos dio la salvación, y Dios no nos quita la salvación. Uno es el que decide si la retiene o la mantiene. La salvación es un regalo que usted decidirá qué hacer con ella, así como Esaú decidió entregarle la primogenitura a su hermano Jacob.
Y usted sabe si se queda con... Ahora, quiero explicarle algo más, hermano. No sé si, no quiero que se me vaya a olvidar porque esta parte tampoco la tengo en la nota. Si no me recuerdo bien ahora, a lo mejor me recuerdo más adelante en el estudio, pero mejor se las voy a explicar más después para explicárselas bien. Las palabras de ánimo del Señor Jesucristo, porque son palabras de ánimo, esas palabras deben de ser de ánimo para los creyentes, para los que nos estamos guardando para Él, para los que estamos, hermanos, luchando, perseverando hasta el fin. Deben de ser palabras de ánimo, porque ¿quién quiere seguir luchando contra el pecado? Nadie quiere tener una guerra con nadie. Todo mundo lo que queremos es la paz. Entonces el Señor nos anima diciendo, he aquí yo vengo pronto. Para aquellos eruditos que estarán pensando por ahí que se está malinterpretando la venida de Cristo con el arrebatamiento, le podría decir, ya respire un poquito. Dije al principio que era solo un ejemplo sobre que así de esa manera, para nosotros, Cristo está más cerca. Pero este anuncio que estoy dando, esta palabra que estoy predicando ahora, que esta enseñanza que se está dando, hermanos, en realidad no es para nosotros. Estas palabras están destinadas a las personas que vivan durante el tiempo de la tribulación y juicio por no haber obedecido. Pero ¿qué fue el ejemplo que al principio yo le mencioné? Fue que si para estas personas ya está pronta la llegada de Cristo, imagínense, para nosotros está más pronta. Por eso le dije que al principio del estudio le dije, más adelante le voy a explicar mejor. Verso 8. En el verso 8 dice, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vamos a ver primero la primera frase de yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Esta última declaración del apóstol Juan, hermanos, reiterada con frecuencia, de ser un oyente y un espectador de las escenas descritas en este libro, por orden y mandato de Jesucristo, porque el Señor le estaba mandando. Y dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, Juan estaba tan impactado que natural fue la de postrarse y adorar al ángel que lo acompañaba. Y de ahí es que muchas personas adoran dioses falsos. Verso 9, pero me dijo, escuche la respuesta del ángel, porque hablábamos hace un rato sobre la idolatría también. Escuche la respuesta del ángel, dice, cuando Juan se postraba ante él, le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué le dice? ¿Adora a quién? Adora a Dios, no adores un ángel, no adores una imagen, no adores otros dioses paganos. Dios es celoso. Recuerden que nosotros somos la novia de Dios ahora y futuramente seremos la esposa de Cristo. La iglesia es la novia, futuramente la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué esposo? ¿A qué esposo? Le voy a explicar de esta manera, hermano, porque para que no haya confusión. ¿A qué esposo le gustaría que su esposa amara a alguien más que no sea él? Es bien lógico. A nadie. Eso se llama adulterio. Cuando uno ama otras cosas antes que a Dios, sea el dinero, sean las cosas materiales, sean artículos fabricados de madera, de bronce, de oro, eso es adulterio porque se está adorando a alguien que no es el verdadero esposo. O no sé si usted lo entiende así o no, pero yo creo que así es, porque la palabra así manda. En el transcurso, la mayoría de los libros
la mayoría de los libros, si acaso habrá un libro pequeño o dos que no mencionan la idolatría. Pero de ahí en fuera, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un solo lugar donde no se hable en contra de los dioses falsos, en contra de la idolatría, en contra de los artículos fabricados de madera, de oro y de plata. Salmo 115, ¿qué dice? En forma de súplica, el Salmo 115 comienza y dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. ¿A quién? Dice, a tu nombre da gloria. ¿Por qué han de decir los hombres dónde está ahora tu Dios? O sea, ¿por qué han de decir ahora dónde está mi esposo? No está mi esposo, me voy a ir con otro. No puede ser así. Eso es adulterio. Entonces, cuando una persona ama otras cosas que le llaman de otra manera, mire, puede decir, no, es que este es mi esposo, como este es mi esposo, yo a este lo respeto, este es mi rey, este es mi todo. Pero en cambio, pues cuando no está mi esposo, tengo que irme por allá con los que no son, o viceversa, o sea, también el esposo. Pero como estamos hablando de Dios y Dios es fiel, Dios no falla, o sea, no podemos decir lo contrario. Estamos hablando de la esposa y no estamos hablando de las mujeres naturales, estamos hablando de la iglesia. Pero es el mismo sistema. Es el mismo sistema que se usa para la mujer como esposa, que el ejemplo que nos está poniendo el Señor como nosotros, la esposa de Cristo. Amén. Entonces dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora, hermano, la inmediata reacción del ángel impresiona por su sencillez y humildad. Aunque los ángeles fueron creados en un plano superior al ser humano, este ángel, mi amado hermano, si usted puede notar, se identifica a sí mismo como un consiervo, o sea, se está poniendo a la altura de los otros profetas, igual como si fuera un hombre. Y sabe que yo creo que este ángel ya no estaba viendo a Juan como un ser humano terrenal, sino que lo estaba viendo como un ser humano espiritual. Por eso le dice, yo soy consiervo tuyo y de los profetas, consiervo de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, de nosotros, de los espirituales. Creo que ahí hay una gran enseñanza, ¿verdad? Cómo el diablo se compara con los espirituales, pero no con el mundo. Creo que entonces uno podría ser menor cuando está en el mundo, pero cuando viene a Cristo ya es igual. Podría ser, pero no quiero entrar en ese detalle porque no quiero que luego alguien malinterprete que estamos cambiando una doctrina. No. Digo, es como para pensar nada más, ¿verdad? Es como para reflexionar que cuando él le dice que es consiervo, se está poniendo a la altura igual que nosotros, los seres espirituales terrenales. Amén, hermanos. Ahora, aquellos que guardaban las palabras de este libro, él era solo un mensajero para comunicar la palabra de Dios a Juan. Nada más, era un mensajero. Nosotros somos mensajeros también aquí en la tierra. Y de hecho, sabe que en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, ahí Dios a las 7 iglesias les llama también, a los pastores de ahí les llama ángeles. Pero ese es otro tema, ¿no? El ángel desvía inmediatamente toda la atención hacia quien es el único merecedor de ser adorado. Y dice, adora a Dios. Verso 10. Y me dijo,
no selles las palabras de este libro porque el tiempo está, ¿cómo dice? Cerca, hermano, el tiempo está cerca. Vuelve a repetir nuevamente que el tiempo está cerca y el tiempo de verdad que está cerca, pero está hablando que el tiempo está cerca para los que se van a quedar para la gran tribulación. Quiere decir que quiero enfatizar nuevamente que para nosotros está más cerca, porque nosotros seremos levantados antes de la gran tribulación, aunque muchos piensan que seremos levantados juntos con los que queden en la gran tribulación. Pero eso, bueno, si nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe, pero eso es lo que nosotros alcanzamos a entender. Y creo que eso es lo que es. Porque entonces no se vería ahí la justicia de Dios. Ni para qué hacer dos tiempos. Ya están escritos dos tiempos. Entonces, ¿para qué Dios se preocupó por hacer dos tiempos? Como también para qué Dios se preocupó por crear una Biblia y unos estatutos para el ser humano. Sí, el ser humano, una vez que acepta a Cristo, es salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Y me dijo, no sé el libro porque el tiempo está cerca. Ahora, Juan relata que se le ordena a no sellar estas profecías. Recordemos que en el tiempo del apóstol Juan, el proceso del cumplimiento de las profecías ya había comenzado. Han transcurrido casi 20 siglos y la iglesia de Jesucristo ha pasado por algunos de los periodos caracterizados por las 7 iglesias mencionadas en los primeros 4 capítulos del Apocalipsis. Y le dicen, no selles las palabras de la profecía de este libro. En el libro de Ezequiel decía, en el libro de Daniel habla de sellar. Y aquí habla de abrir. Verso 11 dice, el que es justo, ¿cómo dice? Sea justo todavía. Y el que sea inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Amén. La palabra injusto, hermano, es sinónimo de iniquitativo. Una persona desigual. Es alguien que teniendo que compartir partes iguales solo entrega una pequeña parte y se queda con la mayor y la mejor. Sinónimo, por ejemplo, de un patrón que trabaja de más a un empleado y no le paga el tiempo extra. O un empleado que no trabaja lo debido y cobra igual o hasta tiempo extra. Y el Señor le dice, siga siendo injusto todavía. ¿Estamos aquí? En otras palabras, me suena como a la palabra del libro de Eclesiastés cuando le dice, joven. ¿Cómo dice esa palabra? ¿Alguien se recuerda ese versículo? Pero le dice, joven, gózate. Gózate y haz las cosas haz todas las cosas. O sea, es lo mismo que le está diciendo aquí. Haz todo lo que el mundo está haciendo, pero sabe, entiende que de todo esto te juzgará Dios. Entonces aquí es lo mismo. Está diciendo, sea inmundo todavía el que es inmundo, sea inmundo todavía el que es injusto, sea injusto todavía. La palabra inmundo, diga conmigo inmundo. Esta palabra es sinónimo de indecente, impuro. Una persona así usa palabras malsonantes, o sea, maldiciones. Y se compara con el cerdo, fíjense. Porque el cerdo es inmundo. El cerdo en la ley es nombrado inmundo por sucio, asqueroso. Y el pecado al ser humano lo identifica así, sucio y asqueroso. Una persona que peca, una persona que adultera, una persona que hace daño, una persona que tiene envidia, una persona que mata, que asesina, una persona así. La palabra del Señor le llama sucio y asqueroso, o al hombre perverso que tiene un montón de cosas en su mente, de perversidad, se le llama sucio y asqueroso. Y dice el Señor que
que el que es sucio y asqueroso siga haciéndolo todavía. Pero sabe que en todo eso te juzgará Dios. Y también le dice al justo le dice, sigue siendo equitativo, sigue siendo justo, sigue siendo noble, sigue siendo igual, no permitas el soborno. Hermano, un policía que pide mordida es injusto, porque creo que eso todos me lo pueden entender. Yo podría contarles a quién un policía no le ha pedido dinero, pero no le alcanzaría a contar a cuántos Hermano, les han pedido. Aquí está Eclesiastés 9, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está. Sobre todas esas cosas, Te juzgará Dios. los sucios, los asquerosos van a ser juzgados por Dios. Les dice al sucio y al asqueroso, le dice, Señor, sigue siendo sucio. Sigue siendo asqueroso, sigue siendo perverso, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue robando, sigue matando. Pero ¿sabes una cosa? Hay un día. Está diciendo, en muchas ocasiones hemos mencionado que Cristo está cerca, que Cristo viene pronto. Y está más cerca para nosotros que para los de la gran tribulación. Entonces, ahí les dice el Señor, pero ¿sabe qué? Sobre todo esto, te juzgará Dios. Y le dice que, pues, si tú quieres seguirlo siendo, síguelo siendo. Alabado sea el Señor. Entonces, si eres justo, le dice, sigue siendo justo. Si eres santo, conságrate más cada día. Métete con Dios cada día, más. Alaba a Dios cada día más. Alcanza las almas. O sea, métete con todo. ¿Sabe, hermano? Dios quiere gente violenta para trabajar en su obra. Hay gente violenta para trabajar que lo hace muy bien. Gente violenta, gente que no se detenga, gente que cuando vea a un enfermo, vaya y le diga, voy a orar por ti, permíteme, puedo orar por ti, amén, en el nombre de Jesús, sana. Y gente violenta, gente decidida, gente valiente que quiera hacer este trabajo para la obra de Dios. Dios así quiere que seamos nosotros. Aleluya. Verso 12. Miren lo que dice el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? La primera frase. Vuelve a decir, he aquí yo vengo. He aquí yo vengo. He aquí yo vengo. Pronto. He aquí yo vengo pronto. Y dice que no viene solo. Dice y mi premio conmigo. Mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. ¿Y quién viene con él? Su galardón. ¿A qué se refiere cuando dice su galardón? Lo acabo de mencionar. A un premio, ya sea honorífico para quienes perseveraron hasta el fin, que también significa recompensa. Diga conmigo, recompensa. Significa que Cristo viene pronto a salvar a los que perseveraron de la gran tribulación. El premio es la salvación para los que soportaron, pero para aquellos que siguieron al anticristo, también hay galardón, premio, recompensa. Y esto se llama infierno. ¿Por qué miras así, Chuy? ¿Pensabas que era un buen premio para ellos? No. Dice la palabra para ellos hay lago de fuego que arde con azufre. Se llama infierno, lago de fuego. Ese es el premio para los perversos, para los sucios, para las personas que no quieren obedecer ahora. Por eso el Señor dice y anuncia a una de las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y le habla a la iglesia, le habla a los hermanos de la iglesia porque están en pecado, porque están sucios. Aquí yo estoy a la puerta
y los estoy invitando, los estoy llamando. Si alguno de ustedes oye mi voz, si alguno quiere oír, si alguno quiere entender, si alguno quiere obedecer, si alguno está dispuesto, para aquellos que dicen también que no tenemos la libre albedrío. Claro, no tenemos. Mira, hermano, nosotros llegamos a un momento donde para mí yo no tengo libre albedrío. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios que ya estoy bien seguro que no puedo retroceder. Pero eso es en mí, eso yo lo pienso así, tengo que decidirlo así. Pero el libre albedrío se aplica para las personas que están entre que, ¿a quién sigo? ¿Por cuál camino camino? ¿Por cuál me voy? ¿Por el ancho o por el angosto? Ay, pero es que esto está lindo. Mira, ¿cómo podría decirle a esta mujer que no? ¿Cómo podría decirle a este hombre atlético, tan guapo, tan hermoso, que nunca en mi vida lo hubiera visto, lo hubiera tenido? Ahora que me está cortejando, decirle que no. Así de ese tipo de cosas. Uno decide qué camino seguir. Incluso usted está ya siendo cristiano, usted decide qué camino seguir, pero cuando usted dice y se declara esclavo de Cristo, usted dice, esa palabra ya no aplica para mí. Y usted se aferra ahí, y si usted lo piensa así de esa manera, créamelo que le va a funcionar, porque usted dice, esa palabra no aplica para mí, no aplica para mí, pero porque yo ya estoy bien seguro de lo que quiero, yo ya estoy bien seguro de que aquella gloria de Dios que hemos descrito ya en los estudios pasados es verdadera y yo quiero estar ahí. No sé cómo va a ser aquello completamente, pero aburrido no va a ser. Hambres no voy a pasar. Trabajo, no voy a sentir el cansancio. Ya mi cuerpo no se va a cansar más. Enfermedades ya no voy a tener. Dolores de cabeza ya no voy a tener. Preocupaciones ya no voy a tener. Marido ya no voy a tener. Esposa ya no voy a tener. Qué tremendo, hermana Julieta. O sea, eso es hermoso. ¿Sabe qué es? Que todo es trabajo debajo del sol, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto tenemos que trabajar para mantener a los hijos, Luis? En cambio, Dios aquí mismo nos manda que disfrutemos también de la vida. Que lo que ganemos ¿Cuántas horas te la pasas en el trabajo, Douglas? 8 horas. Pero allá en el cielo. Y aquí te cansas. Allá no te vas a cansar. Allá va todo lo que hagamos y a donde vamos dice que correremos como las águilas. Y no nos cansaremos. Algo así, ¿no? Volaremos y no nos cansaremos, correremos y no desfalleceremos. Así es que, ¿se da cuenta? Eso es la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podría decir yo, amo esta tierra, amo mi casa, amo mi carro, amo mi trabajo, amo mi persona, amo mi belleza? ¿Cómo podría yo decir todo eso? Si no hay nada más bello que allá estar en la presencia de Dios. Verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y básicamente ahí está todo. Ahí está el significado del alfa y del omega descrito en esta palabra. Alfa y omega, hermano, es una manera en que se denomina el nombre de Dios en el alfabeto griego, donde el alfa es la primera letra y el omega es la última letra. El que Dios se llame por esas dos letras recalca, diga conmigo, recalca, que antes de Dios no había ninguna persona y que no habrá ninguno después de Dios. O sea, Dios es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, verso 6 y verso 12, hace referencia, hermano, al comienzo de algo y al final de ello. Dios es el principio y el fin, diga conmigo. El alfa, bueno, cuando decía alfa pensaba en Génesis y cuando decía omega pensaba yo en Apocalipsis.
en Revelación, ¿no? Parecido. Pero eso es propio mío, amén. Eso usted, si lo quiere retener o mantener ahí, está bien. Y si no, eso es mío. Eso, yo así lo vi de esa manera. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Mire qué lindo. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que lavan su ropa. ¿Y para qué lavan sus ropas? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, aquí, hermano, cuando usted está lavando, usted necesita, yo necesito, ustedes que nos están viendo ahí necesitan lavar su ropa para tener derecho para dos cosas. Una, para tener derecho sobre el árbol de la vida. Y también para tener derecho para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, a la gloria de Dios, a la nueva Jerusalén. La palabra bienaventurado significa ¿cómo? Dichosos. Lavar sus ropas define al estarse consagrando todos los días. Dice en la primera de Pedro capítulo, me parece que 1, sed santo como yo soy santo. O sea, el Señor manda a consagrarse, a santificarse todos los días y tener derecho al árbol de la vida. Para poder tener derecho al árbol de la vida hay que santificarse, hay que consagrarse. Recuerde que en el jardín del Edén este árbol estaba prohibido para el ser humano. Aquí una vez usted y yo estemos en la gran ciudad, hermano, la salvación nos hace merecedores a tener derecho al árbol de la vida y nos hace merecedores a tener derecho a entrar por esas puertas de perlas. Dice la palabra del Señor que cada puerta es una perla. ¡Qué tremendo! Yo pienso que voy a seguir estudiando más a tal grado de aprenderme de memoria cómo está construida, cómo está hecha, cómo está edificada la gloria de Dios, aunque aún así me la pudiese yo aprender de memoria y entender de la manera más hermosa y más bella, el día que llegue allá no va a ser ni un tilincito así de poquito de lo que yo me pude haber imaginado, va a ser mucho más. Estamos hablando entonces que este árbol en el jardín del Edén estaba prohibido. Aquí una vez, hermanos, estando allá, para nosotros ya no va a estar prohibido. Amén. Verso 15. ¿Qué dice en el verso 15 al principio? Nada más hasta donde está el coma. Dígalo usted. Mas los perros estarán fuera. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes más? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Todos ellos estarán fuera junto con quién? Con los perros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué vergüenza, qué humillación, qué feo para aquel momento. Ahora, debemos aclarar bien esta primera frase, hermano. ¿Qué entiende usted cuando menciona sobre que más los perros estarán fuera? ¿Usted piensa que se refiere a los animales perros, a los perros esos caninos? ¿No? Cuando dice, hermano, que los perros estarán fuera, porque yo he escuchado a veces personas que dicen que los perros no entrarán y se refieren a los animales. Pero esto es realmente una comparación nada más que se está haciendo aquí. No se refiere a los animales, se refiere a aquellos quienes no perseveraron hasta el fin, a los pecadores. Se refiere a los seres humanos que rechazaron la salvación. Recuerde que en el vocabulario de los judíos para gentiles era perros, o sea, ellos nos llamaban perros a nosotros. Aquí se refiere a los pecadores, ya no a gentiles. Y estos perros aquí ya no difieren de razas, sino de sus acciones de rebeldía. O sea, que ya ahí, ahora cuando usted viene a Cristo, entra en la categoría como de un judío, porque nosotros ya somos parte de las ramas del árbol.
Si entramos en la categoría de un judío, no podemos decir ni entrar en la doctrina de muchos que dicen que son judíos y tienen la doctrina de la ley todavía, pero entramos en la categoría de ellos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en aquel tiempo se le va a llamar perros no solamente a los gentiles que no hayan aceptado a Cristo, que no hayan querido la salvación, que hayan rechazado la salvación, sino también a los judíos que no la aceptaron, a los judíos que rechazaron. Y por ahí es donde podemos ver que los perros que estarán fuera, o sea, todos los que quedan afuera. Esa palabra está bien fuerte, ¿verdad, Chuy? Está fuerte. ¿No se te hace fuerte? Sí. ¿Y por qué me miras tan serio y tan callado? Sí. Hermano, ¿y quiénes más están fuera junto con los perros, decíamos? Los hechiceros. Escuchen, hechiceros. Aquellos que de repente vean este mensaje por medio del canal de YouTube, porque en la página de Facebook se requiere ser contacto de la página, pero allá usted puede ir directamente, Iglesia Iberoamérica TJ, y ahí está el canal de la iglesia. Escuchen, hechiceros. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Gloria al Señor. Todavía es tiempo de que te arrepientas. Entrégate a Cristo. Salva tu alma y arrepiéntete. Para los hechiceros. ¿Quiénes más dicen? Los fornicarios. Los fornicarios. Fornicarios, ya dejen de meterse con las mujercillas alegres. Sálvate. Con eso, nada más. ¿Quiénes siguen? Los homicidas. Los homicidas, o sea, a los sicarios, a los asesinos. Ya deje de asesinar, ya deje de matar. Pida perdón a Dios. Todavía es tiempo de salvación. Y no se enoje conmigo, que mi deseo es que usted se salve. No se siga dejando engañar por las mentiras de Satanás. Aleluya. ¿Quiénes siguen? Los idólatras. Los idólatras. Idólatras. Ya dejen de adorar sus ídolos. Ya dejen de adorar otros dioses. Adora a Dios. Ya deja de adorar a ese artista que te cae muy bien, que te gusta cómo canta. A esa banda. ¿Cómo le llaman a esos otros que cantan los corridos? A esos grupos. Esa música del mundo, cualquiera que sea. Ya, déjalo. Y adora a Dios. No adores otros dioses. ¿Quiénes siguen? Y todo aquel que ama y hace mentira. Los mentirosos. Y que aman mentira. No hay nada bueno en la mentira. Y a la mentira no hay que ponerle tamaño. La mentira es mentira. Grande o pequeña, pesan igual. Y valen lo mismo. Sean blancas o sean negras, las dos te llevan al camino del infierno. Los mentirosos, dice la palabra, que estarán fuera de la gran ciudad. ¡Qué tremendo! Es una llamada de atención, hermano. Cristo viene pronto. Es una llamada final, pero no es de la llamada final. Es una llamada final de la palabra de Dios. Dios está llamando ahora a que te arrepientas, a que pidas perdón, a que cambies tu vida, a que dejes de hacer lo malo que estás haciendo, sea lo que sea. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? ¿En dónde dice? En las iglesias. Dice luego, después en el siguiente párrafo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
El Señor Jesús ha mandado su ángel para dar testimonio en las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú que estás ahí me estás escuchando, ¿tienes oído? Escucha. ¿Sabe, hermano? Me preocupa un poquito, ya se nos fueron 3 de la 10. No queremos pensar que fue por eso, ¿eh? Pero es que quiero decirle algo. Es que no es fácil caminar con Cristo. No es fácil si usted se lo pone de esa manera. Para caminar con Cristo hay que negarse por completo a sí mismo. Hay que crucificar la carne. Y crucificar la carne para muchos es de verdad crucificar la carne porque prefieren andar libres, haciendo lo que les da su gana. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús ha mandado su ángel para dar testimonio a las iglesias. Nuevamente dice aquí que Él es la raíz. O sea, Él es, ¿cómo le pudiéramos llamar a que Él es la raíz? O sea, Él es el que nos sostiene, es el que nos... O sea, estando en Él, su raíz es tan profunda, tan fuerte, que nadie nos podrá desprender de Él. Pero eso significa también que es el principio, que Él es la luz del mundo, resplandeciente de tus mañanas, de mis mañanas. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón y se mantiene en Cristo, su vida resplandece en el Señor. El que anda en Cristo, el que tiene a Cristo, anda en luz. Y el que anda en luz no tropieza. Dígale al que está a su lado, el que anda en luz no tropieza. ¿Quién tropieza? El que anda en la oscuridad. Está fallando, está cayendo a cada rato, todo le va mal y se rasca la cabeza. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué no me va bien? ¿Y por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo aquel otro problema? Y etcétera, etcétera. Y así de esa manera nos cuestionamos a nosotros mismos, pero nunca queremos llegar a la conclusión que nuestra solución está en Cristo. Por eso Él dice, venid a mí todos los que están trabajados, cansados, y yo os haré descansar. Dice, porque mi yugo, no dice que lo va a quitar, dice que mi yugo es fácil. Amén. O sea, el yugo va a estar ahí, pero va a ser fácil, porque yo estoy contigo, yo te voy a ayudar a jalar. Y mi carga no quiere decir que te la voy a quitar toda. Muchas se van irguiendo, te vas a ir limpiando porque lo bueno va sacando lo malo, pero mi carga es ligera. La carga habla de aquella carga que después de que tú ya te convertiste, no es aquello que te quitó, sino que aquella carga que te vas echando en el camino. De repente cuando tienes un problemita y no, en vez de entregárselo a Dios, lo cargas una semana y contigo, 2 semanas, 1 año, depende. Hay gente que decide traer las cargas aún siendo cristianos y siendo creyentes por años. Hay gente que llega con un morral, un costal acá, hermano, así, cargado, lleno de cosas aquí, pero nunca lo quiere dejar, anda con él para todos lados. Y es necesario soltarlo. Hermana Julieta, ¿verdad? Sí. Es necesario. ¿No le predica usted a la gente eso allá afuera? Sí. Cuando yo me convertí, me decía un hermano siempre en la entrada de la iglesia, ya deja esas cargas. Sí, es que son cargas. Y la gente anda cargando cosas, hermano. Nosotros los hijos de Dios no hay necesidad de cargar. Mire, así como, porque de repente no solamente usted quiere cargar, de repente alguien dice, bueno, aprovechando que ya vas en el camino, ¡zas!, te avientan otro puñito de carga. ¿No le ha pasado así? Por ejemplo, si alguien te dice, mire hermano, fíjese que estamos pasando por esta situación, aprovechando, aquí le avienta esta carguita, ¿no? Entonces usted dice, no, señor, esta carguita no es mía. O sea, usted ya sabe que no es suya, naturalmente. ¿Sabe qué? Sí, amén, hermano, claro que sí, vamos ahorita, vamos a orar. E inmediatamente usted se deshace de esa carga.
Así, por eso no puede andar cargando. Mira, hermano, hay personas que me han dicho a mi pastor, ore por mí. Yo le digo, sí, hermano, voy a orar por ti. Y sabe que llevo esa carga, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que no me pongo y oro por esa persona. Hasta ahí llevo la carga. Y ya una vez que oré, ay, Señor, gracias, ya pude cumplir con esa petición que me dio este hermano, esta hermana. Ya te entregué la carga, Señor, es tuya. Allá en el trabajo nos dicen por ahí, pasa el monkey. ¿Ah? Hay que pasarlo. Alguien viene y nos lo pasa a nosotros. No te quedes con él, síguelo, entrégalo. Entrégalo, hermano, entrégaselo al Señor. Ya no se lo entregues a otra persona, entrégaselo al Señor, porque hay personas que le dicen a muchos hermanos, mira, hermano, y andan pasándoselo a muchos. Gloria a Dios, porque así de esa manera más fácil se hace todo. Pero ninguno se quede con la carga. Amén. Así lo confirma el libro del comienzo del libro de Apocalipsis, y así también concluye. Dice en el verso 17. Dice, y el espíritu y la esposa, ¿quiénes? ¿Y la esposa? El espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga. A ver, usted está oyendo, diga. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No le está vendiendo el Señor, es gratuita, porque hay quienes venden en las cosas de Dios, venden. Hay un funeral y cobran por el funeral. Hay un bautismo y cobran por el bautismo. Hay una boda, cobran por la boda. Hay quienes cobran, eso es como pagar indulgencias, algo que Cristo ya pagó. Alguien ora por una persona para que sea sana y cobran. ¿Que no? Cristo ya pagó todo eso en la cruz del Calvario. Alguien va a una iglesia para ser liberado y le cobran. Hermano, no debe de ser así. Cristo ya pagó. Él ya pagó. Hay personas que me han querido pagar a mí por una oración y yo les he dicho, no, Cristo ya pagó. En una ocasión llegó una parejita allá cuando estábamos en Azucenas todavía y me dice, entraron, llegaron y ya venían preparados con la cartera en la bolsa. No le miento, hermano, no estoy exagerando. Yo no sé cuántos de ustedes aquí se acuerdan. Llegaron con la bolsa ya, con la mano en la bolsa, sacando el dinero para pagar la entrada a la iglesia. Bueno, ¿puedo decir algo? Es escuela dominicana. Sí es cierto lo que usted dice. A mí hace muchos años mi cuñado me decía, Julieta, si tú oras por el matrimonio de mi hija y se restaura, te mantengo a tu hijo Yahshua hasta los 18 años. Y me dio temor de Dios. Le dije, no, yo no soy Dios. Le dije, usted busque a Dios. Así es. Me prometí a mantener. La gente quiere pagar es que la gente piensa que todavía puede seguir pagando por los favores de Dios. No, ese favor ya fue pagado allá en la cruz del Calvario. Esta parejita que llega allá a la calle Azucenas dice, ¿y cuánto es la entrada? Le digo, no, mija, no, nada, aquí no se cobra la entrada. Ah, no, es que, pues ya hacía tiempo que queríamos venir y no teníamos dinero y alguien nos dijo que aquí cobraban la entrada y nosotros pasamos y pues, no pasen, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario su entrada. Gloria a Dios. Hermano, es increíble escuchar algo así de una persona que viene a visitar la iglesia. O que mucha gente entra a las iglesias ya pensando en cuánto le van a pedir a la entrada o a la salida, o cuántas ofrendas se van a levantar en el mismo servicio. Donde se levantan ofrendas, hermano, 3 ofrendas en el mismo servicio. Esta ofrenda es para esto, esta ofrenda es para lo otro y esta ofrenda es para acá. Hermano, pues que se dé la ofrenda, que está bien que se pida la ofrenda, que los hermanos den los diezmos, pero cuando usted ya esté allá, déle el trabajo a los administradores que se paren para cada. Pero esto es gratuitamente, dice la palabra, que el que quiera
tome del agua de la vida gratuitamente. Eso fue lo que le dijo el Señor a la samaritana en el pozo de Jacob. Y la samaritana no lo entendía. El Espíritu Santo, aquí vemos que se une a la oración de la iglesia, a la oración de la esposa. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La invitación que Dios ya extendió desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías en su capítulo 51, verso 5, es tierna, es dulce, es insistente. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen, ¿qué dice? Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A lo que el Señor Jesucristo agrega aquí, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿cómo le dice que compre el Señor? Compra sin dinero. Es bien sencillo. Verso, vamos avanzando. En el verso 18, hermanos, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ¿qué? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremendo. Aquí está el verdadero testimonio. Dice, a todo aquel que oye. El que tiene oído, oiga. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, porque hay muchos falsos por ahí añadiendo palabras a la palabra. Cuidado, porque Dios traerá sobre esa persona plagas que están escritas en este libro. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque yo no puedo maldecir a nadie, pero la palabra dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. Dice que si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. La gente no lo ve así porque esto es espiritual. Para entenderlo, no solamente hay que aceptar a Cristo y comenzar a practicar y ejercitar el área espiritual, sino que es un proceso, es un tiempo que nos lleva a la convicción de darnos cuenta y reconocer que cuando uno añade o quita a la palabra, hay plagas que están escritas en el libro que pueden venir y atacar. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero para poder creer en él, para poder entender esto, hay que creer en este libro, porque hay mucha gente que no cree en este libro. Dicen que este libro, como lo dijimos al principio, está escrito por el pensamiento de los hombres y no de Dios. Pero este libro es el pensamiento de Dios, son las palabras de Dios. Así es que no se equivoque, mi amado hermano, quitarle a la palabra no es solamente lo que hicieron una secta que visita mucho en las calles, porque le han quitado medios capítulos y versículos a la palabra. Le han quitado. Entonces hay plaga para los que quitan o para los que ponen, para los que agregan. Hay plaga. Ahora, quitarle también, hermano, no solamente aplica para los que quitan letras, sino que también aplica para aquellos que toman de la palabra lo que les conviene. No ha escuchado usted eso, no ha visto usted eso, que de repente
hay palabras que dicen, no, esto no me conviene, la brinco y vamos adelante. Eso también es cortarle. Y lo que no les conviene lo ignoran. Hay quienes creen que la palabra, por ejemplo, he escuchado, que la palabra homosexual debería de salir de la Biblia. Todo lo que va en contra de la homosexualidad, hay quienes dicen, hay personas de ese mismo género que dicen que debería de ser quitado de la Biblia. Verso 20, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Desde cuándo estamos viendo esta palabra? Desde el principio. Y en el versículo 20, ya para el final de este estudio, dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene pronto. Dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que da el testimonio de estas cosas? Jesús. Y dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Estas deben de ser las palabras, hermanos, en la boca de la iglesia. Dejemos de vivir una doble vida. No tengamos la venida de Cristo por tardanza. Mejor digamos, hermanos, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Sabe? Hemos concluido con el libro de Apocalipsis. Hemos concluido con todo el estudio, ya con todo el libro. Déjeme decirle, 1 año y 5 meses de estudio. Hoy lo estamos concluyendo. Desde enero 6 del año pasado, 2019, hasta junio 7, hoy, del año 2020. Estaba viendo que alguien concluyó este estudio en 5 años. Me gustaría hacer este estudio en 5 años. ¿No les gustaría? Pero qué lindo que en 5 años estuvieran los hermanos asistiendo a la iglesia a escuchar y a aprender del estudio. Verso 21. Y este es el último verso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y aquí se despide el autor del libro, Juan el apóstol.